El petróleo y el gas son componentes esenciales de la civilización moderna e industrializada, y a medida que las sociedades y las economías crecieron, también lo hizo su industria del petróleo, revolucionando la vida humana por completo. Sus productos constituyen componentes básicos en todos los niveles de producción y consumo en sectores claves de la vida económica, y si bien hoy el planeta parece encaminado hacia energías más limpias, este recurso natural aún es rey. Por lo tanto, y según data de The World Factbook, te invito a conocer los 7 países con más petróleo en América Latina. Con un PIB de $282.458 millones, es la quinta economía más grande de América del Sur y un país que normalmente se asocia con la producción de petróleo. Y si bien se cree que la nación posee un potencial petrolero considerable, una combinación de factores, incluida una crisis política de larga duración, protestas contra la industria petrolera y una licencia social en deterioro, han hecho que sea casi imposible explorar eficazmente cualquier riqueza de hidrocarburos. Y es que al cierre del 2023, Perú contaba con reservas probadas de petróleo de 859 millones de barriles, lo que representa una caída del 19% respecto a un año antes y un 67% menos que entre 2013 y ese año. Así, Perú se posiciona como uno de los mayores consumidores de energía del continente, pero a diferencia de las otras grandes economías, es también un productor menor de combustibles fósiles, con una extracción estimada para 2023 de solo 41.652 barriles por día, o un 8% menos año tras año. Peruanos, ¿qué opinan de esto? Y si bien Colombia experimentó un crecimiento económico después de verse fuertemente afectada por la pandemia del COVID-19, aún no se ha recuperado por completo. Y es que la industria petrolera de Colombia lleva mucho tiempo superando su peso, siendo el país el tercer mayor productor de petróleo de América Latina, detrás de Brasil y México, y sorprendentemente, o no, por detrás de Venezuela. Durante 2013, Colombia, por primera vez en su historia, extrajo un récord de 1 millón de barriles de petróleo por día, a pesar de poseer solo escasas reservas probadas de 2.400 millones de barriles, muy por debajo de las de sus vecinos. De hecho, la industria petrolera de Colombia enfrenta una crisis con una magnitud de obstáculos geopolíticos que desafían su propia supervivencia. Y es que una grave falta de éxito en la exploración, sin descubrimientos de clase mundial desde la década de 1990, deja al país andino con reservas que son suficientes para sustentar solo otros 7.5 años de producción. Y sí, los riesgos que esto plantea para la economía colombiana dependiente del petróleo se ven magnificados por los planes del primer presidente izquierdista del país, Gustavo Petro, de prohibir la exploración petrolera y el fracking. Colombianos, la misma pregunta, ¿qué opinan? Argentina, que alguna vez fue uno de los países más ricos del mundo, se ha visto envuelta en una serie de crisis económicas que la obligaron a incumplir 9 veces el pago de su deuda soberana desde su independencia de España. Así, durante más de una década, el gobierno argentino ha considerado la formación de esquisto de vaca muerta, que ha sido comparada con el esquisto pérmico de Estados Unidos, como una solución milagrosa para los problemas económicos. Y es que se cree que la formación geológica de 30.000 kilómetros cuadrados contiene 16.000 barriles de petróleo de esquisto que serían explotados gracias a una supuesta inversión de $2.300 millones por parte de la petrolera nacional YPF. En ese sentido, existen muchas posibilidades de que Argentina se convierta en un productor regional líder, así como en un exportador de petróleo, gracias a sus reservas probadas actuales de 2.838 millones de barriles. Argentinos, hay que explotar esto. Tras la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, el gobierno de México decidió asumir la responsabilidad directa de la prestación de muchos servicios básicos, incluido el sector energético.
dando inicio a una industria nacional que se encargaría de la exploración, producción y distribución de hidrocarburos y que le conferiría a México un lugar privilegiado en el sector energético mundial durante las siguientes décadas. Así, las principales empresas de petróleo y gas que operan en México han confirmado importantes reservas de petróleo, pero recientes políticas económicas y sociales de mandatarios como Andrés Manuel López Obrador han cerrado los esfuerzos para mejorar la infraestructura logística existente y brindar oportunidades a las compañías pertinentes. De esta forma, los resultados de las exploraciones, en consecuencia, han sido marginales y sin más áreas para explorar, las empresas tienen que decidir si quedarse o buscar otras oportunidades en naciones como Surinam, Guyana o Brasil. México, de cualquier forma, es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y el cuarto de América, contando con unas reservas probadas de 5.558 millones de barriles. Mexicanos, sus opiniones por favor. Desde la década de 1970, Ecuador se ha convertido en un país productor de petróleo y todavía tiene un importante potencial de hidrocarburos. Y es que la industria de petróleo y el gas es un sector estratégico, tal y como lo establece la Constitución, generando los mayores ingresos por exportaciones para Ecuador. Y si bien el país ha dependido del extractivismo, actualmente se busca profundizar su explotación aún más, aprovechando todo su potencial. Por un lado, está la búsqueda de aliados para mejorar la recuperación de los campos maduros y por otro, la adjudicación de 16 nuevos campos ubicados en el sur oriental de Ecuador, con el fin de iniciar la exploración de esta zona, en la cual se estima que existen 300.000 y 1,5 millones de barriles de crudo. Sí, según el informe anual sobre el potencial de hidrocarburos del país, Ecuador tiene reservas totales de petróleo de 8.273 millones de barriles, con la mayor cantidad de reservas encontrándose en la cuenca norte de la polémica región amazónica. Ecuatorianos, ¿qué opinan de ello? Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina, el octavo mayor productor mundial de petróleo, el octavo mayor consumidor y el que posee las reservas recuperables de petróleo ultra profundo más grande del planeta. En ese sentido, la producción de petróleo de Brasil se genera predominantemente en alta mar, con la compañía petrolera nacional Petrobras representando el 73% de la producción de petróleo y gas de la nación. Así, durante años, el mercado de petróleo y gas ha representado la mayor parte de las inversiones en la economía brasileña, con alrededor del 10% del PIB del país, con lo cual no extraña que la nación ocupe una posición de liderazgo global en la exploración de áreas como alta mar. Y es que Brasil extrae 3,5 millones de barriles de petróleo por día, significando que básicamente producen un yacimiento petrolífico gigante cada año. Y con una producción que supera significativamente el consumo interno, Brasil posee petróleo para unos 50 años más, gracias a unas reservas probadas de 14.800 millones de barriles, que alcanzaron en 2023 su nivel más alto desde 2014. Brasileños, ¿qué opinan de esta exploración? Según data oficial de la OPEP, Venezuela tiene más reservas probadas de petróleo que cualquier otro país del planeta Tierra. Y es que los 304.000 millones de barriles de reservas probadas de Venezuela superan los 298.000 millones de barriles de Arabia Saudita, y ambos están muy por delante de las reservas de Estados Unidos, que están estimadas en 69.000 millones de barriles. Sin embargo, para 2023, los tres principales productores del oro negro fueron Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, con Venezuela estando muy por abajo en la lista, en el puesto 21, con 796.000 barriles diarios. ¿Cómo es posible entonces que un país con tanto petróleo produzca tan poco? ¿Y por qué la nación ha visto caer su producción de petróleo en más de 75% durante la última década?
Bueno, en respuesta a ello, una de las razones del declive de la industria petrolera de Venezuela es que muchos países le han impuesto varias sanciones, pero la pronunciada caída que precedió cualquier medida fue el resultado de las propias políticas desastrosas de Venezuela. Y si bien este país posee alrededor de 1.374 años de petróleo, de acuerdo al ritmo de producción de hoy, todo parece indicar que las puertas a una nueva época de gloria están cerradas. Venezolanos, ¿recuperarán algún día esa gloria productora de petróleo que fueron antes? Los leo. ¿Cuál otro país debe activar su maquinaria productora para llevar al mercado más de estos productos? ¿O simplemente estas producciones deben desaparecer para dar paso a energías más limpias? ¿Qué opinan del petróleo en América Latina? ¿Es el salvador para muchas naciones? Déjenme eso en los comentarios con un me gusta y además compartan este video a todo el mundo en todas las redes sociales para que todos tengan esta información. Los dejo con nuestro próximo video. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.